Julián Herrera se despertó antes de las 6, como siempre. No necesitaba despertador. El silencio pesado de la casa cumplía esa función desde hacía años. Aunque las ventanas estuvieran cerradas, él sentía al mundo exterior intentando entrar. Pero su rutina era a prueba de cualquier invasión. Preparaba el café de la misma forma desde hacía 5 años. Filtro de papel, agua hirviendo, 2 cucharadas rasas. Era un ritual, no por placer, sino por control. Tras la muerte de su hijo, había dejado de esperar cualquier sorpresa de la vida. El accidente fue rápido, brutal, y dejó no solo una habitación vacía, sino también a un hombre que ya no sabía si sentía rabia o simplemente agotamiento. La cocina olía a limpieza y a café tibio. Sentado frente a la ventana de la sala, Julián seguía con la mirada los pasos de un repartidor cruzando la calle. A veces observaba a los vecinos solo para recordar que el mundo seguía su curso sin él. Había abandonado la oficina y ahora trabajaba desde casa, aceptando solo casos civiles sencillos, aquellos que podían resolverse por correo electrónico. No era por comodidad, sino por miedo. Miedo de encontrar en el rostro de un desconocido algún rasgo de su hijo perdido. Así vivía, evitando. Hasta que aquella mañana, al bajar para tirar la basura, vio algo que no encajaba en el escenario habitual. 2 niñas paradas en la acera, juntas, inmóviles, sucias. Una mujer las empujaba hacia un hombre que claramente no sabía qué hacer. Y antes de que pudiera pensar, Julián cruzó la calle. Julián no recordaba exactamente qué dijo. La escena era grotesca, desajustada en aquel barrio silencioso y de clase media. La mujer gritaba llamando a las niñas peso muerto, maldiciendo una llamada telefónica mientras suplicaba que alguien se las llevara. Nadie se movía. El hombre al que ella intentaba empujar las daba pasos hacia atrás, como quien huye de un animal herido. Julián intervino porque algo dentro de él se rompió. Tal vez un hilo tenue que aún lo conectaba con la idea de justicia, o tal vez simplemente el instinto de un padre que ya había perdido una vez y no quería ver a otra niña siendo descartada de ese modo. Cuando sujetó el brazo de la mujer y preguntó en un tono seco qué estaba pasando, ella abrió los ojos como si fuera la primera vez en mucho tiempo que alguien la desafiaba. Dijo que las niñas no eran suyas, que estaba solo a cuidado de ellas, que ya no soportaba más. Y luego abandonó una mochila desgarrada en el suelo y se fue sin mirar atrás. Las niñas no lloraron, ni siquiera se miraron entre sí. Se quedaron allí, pequeñas, inmóviles, con la mirada demasiado profunda para una infancia que apenas comenzaba. El silencio que se instaló entre ellos durante el camino de regreso fue asfixiante. Julián no sabía si debía hacer preguntas, ofrecer algo o explicarse de alguna manera. Solo caminaba con pasos firmes mientras las 2 niñas lo seguían sin vacilar. Ninguna tocaba a la otra, como si el simple contacto pudiera desencadenar algo peligroso. Al llegar al edificio, vaciló antes de abrir la reja. Aquello era una locura, un error legal, un riesgo absurdo. Pero lo que lo detenía más que la lógica era el miedo. ¿Y si las dejaba allí y nadie aparecía? ¿Y si a nadie le importaba? Cuando finalmente destrabó la puerta y subió con ellas hasta el apartamento, sintió el olor a café aún en el aire, intacto, como si la vida que llevaba antes aún intentara resistirse a la nueva presencia que se instalaba. La puerta se cerró tras ellos con un chasquido seco. Julián vaciló. Las niñas seguían quietas en el hall, cerca de la alfombra, como si esperaran una orden, un regaño, un castigo. Sus rostros no mostraban emoción, solo una cautela antigua, propia de niños muy marcados. Él señaló el sofá y en voz baja, casi sin fuerzas, les dijo que podían sentarse. Ellas se sentaron. Obedecieron como soldados infantiles, entrenados por la vida a nunca contrariar a un adulto. Julián las observó en silencio durante un rato. De
pie sin saber qué hacer con las manos. Estaban sucias, con el cabello enmarañado, la ropa manchada de comida reseca. Eran gemelas, claramente, pero no idénticas. Una tenía una mirada fija, casi hostil. La otra parecía más pequeña, encogida. Sus ojos recorrían la sala rápidamente, como si calcularan todas las rutas de huida. Él buscó 2 toallas en el baño y un cambio de ropa vieja de niño que aún guardaba por alguna razón que ahora tenía sentido. Señaló el baño con un gesto. La niña de mirada dura se levantó primero, entró y cerró la puerta. El sonido del agua tardó en llegar. Cuando finalmente empezó a correr, Julián se sentó en el sofá junto a la otra, que ahora miraba fijamente una estantería llena de libros. Él no sabía sus nombres, ni de dónde venían, ni qué habían pasado. No tenía idea de qué hacer en el siguiente minuto, mucho menos en las horas siguientes. Pero había una paz extraña allí, como si algo latiera de nuevo dentro de él. Era incómodo, confuso, como cuando un cuerpo adormecido empieza a hormiguear otra vez. Por el momento decidió solo esperar, un baño, luego un plato de comida, y silencio, porque parecía ser todo lo que aquellas niñas conocían y tal vez todo lo que podían soportar en ese momento. Julián preparó arroz blanco y huevos revueltos. Era lo que sabía hacer sin tener que pensar. Mientras removía la olla, escuchaba los ruidos del baño. Agua corriendo, un balde cayendo, pasos leves, ningún llanto, ninguna palabra. La otra niña, que aún no se había bañado, permanecía sentada con las manos sobre las rodillas, firme como una pequeña estatua viva. Cuando Julián puso el plato en la mesa, ella no se movió. Solo reaccionó cuando él señaló y dijo, «Puedes comer». Se levantó despacio, sin impulso, y se sentó. Empezó a comer con una velocidad que lo asustó. No era hambre, era miedo a perder. Él sirvió otro plato y lo dejó junto al primero. Cuando la hermana salió del baño, vestida con la camiseta vieja y un short holgado, con los pies aún mojados, no hubo intercambio de miradas entre las dos. Solo intercambiaron lugares. La primera se alejó y se sentó en el sofá. La segunda se lanzó sobre el plato como si fuera la primera comida en días. Ahí fue cuando Julián entendió. Eso no era una emergencia momentánea. Era el resultado de una larga historia de abandono. Las niñas no lloraban porque ya habían aprendido que no servía de nada. No pedían nada porque las habían silenciado demasiadas veces. Y él, un hombre solo, perdido dentro de su propio dolor, ahora se enfrentaba a otro dolor, más pequeño en tamaño, pero más cruel en profundidad. Terminada la comida, lavó los platos sin pensar mucho. Cuando regresó a la sala, encontró a las 2 dormidas, una en el sofá, la otra en la alfombra, acurrucada. Tomó una manta del cuarto y las cubrió a ambas. Solo entonces se dio cuenta de la mochila rasgada que la mujer había dejado en la acera. Estaba junto a la puerta, olvidada en el apuro de deshacerse de un peso. Julián la tomó, la abrió con cuidado y encontró solo 2 bragas infantiles, un paquete vacío de galletas y un cuaderno de tapa azul con páginas arrancadas. La mañana se había convertido en tarde sin que él se diera cuenta. Sentado a la mesa con el cuaderno abierto, Julián hojeaba las pocas páginas intactas. Había dibujos temblorosos, trazos infantiles casi borrados, y en uno de ellos 2 círculos con brazos extendidos hacia una figura más pequeña, en el centro. No había color ni leyenda, solo el contorno de algo que, tal vez un día había sido una familia, o la memoria de lo que nunca fue. El simple gesto de mirar aquel papel lo afectó más de lo que quería admitir. Cerró el cuaderno y lo guardó de nuevo en la mochila, tratando de contener un temblor del que ni siquiera sabía de dónde venía. No era pura emoción, era otra cosa. Una molestia antigua, casi física, como un recuerdo que el cuerpo reconoce antes que la mente. Fue en ese instante que sintió un peso nuevo en el aire. Las niñas
seguían dormidas, pero la casa ya no era la misma. Estaba viva, rota, improvisada, pero viva. El celular vibró con una notificación del grupo de abogados jubilados que insistía en no cerrar el chat. Lo ignoró. Luego llegó otra, de su exesposa, un mensaje seco sobre documentos olvidados. También lo ignoró. Aquella tarde no era para el pasado, era para el ahora. Hizo un café nuevo y miró por la ventana. El edificio de enfrente tenía las ventanas abiertas, ropa tendida, vida sucediendo. Él, por otro lado, había pasado años intentando frenar el flujo de cualquier emoción, y ahora dos niñas dormían en su sala, niñas que no sabían su nombre, ni él conocía el de ellas. Pero había algo entre ellos, algo que no pedía permiso, ni explicaciones, un tipo de pacto silencioso, nacido del abandono. Julián miró otra vez el sofá y sintió un nudo en la garganta. Aquello era incorrecto desde todos los puntos de vista legales, pero, por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de él decía que era lo correcto, que era necesario, que era humano. Cuando cayó la noche, Julián se dio cuenta de que no sabía qué hacer con el tiempo. Estaba acostumbrado al silencio, a la ausencia de ruidos, a la previsibilidad de sus propios pasos. Pero con las niñas allí, aunque no hablaran y aunque durmieran, todo había cambiado. Era como si los objetos de la casa hubieran adquirido otra función. Las sillas le parecían demasiado pequeñas, la alfombra demasiado áspera, la luz de la cocina demasiado fría. Encendió lámparas y trató de calentar el ambiente con pequeños ajustes. No era exactamente para agradarlas, era para que no sintieran la misma frialdad que él había sentido tras el funeral de su hijo. Pensaba en eso con más claridad. Cuánto había dolido volver a casa y encontrar todo en su lugar, menos él mismo. Las niñas despertaron alrededor de las 7. Julián se levantó rápido, pero no hizo preguntas. Se sentaron de nuevo en el sofá, en silencio, con el cabello aún húmedo, pero ya más ordenado. Él calentó el arroz y frió más. Huevos. Comieron en silencio como antes. Después de la comida, una de ellas, la más pequeña, de mirada huidiza, caminó hasta la estantería y tomó un libro cualquiera. No lo abrió, solo lo sostuvo en el regazo, como si eso le diera algún tipo de pertenencia. La otra, más firme, sacó un bloc de notas y un bolígrafo. Comenzó a garabatear figuras, tanteando el papel, mirándolo de vez en cuando, como si lo desafiara a impedírselo. Julián no dijo nada. Se sentó a la mesa, fingiendo revisar un expediente cualquiera, pero observaba la manera en que ocupaban el espacio con tanto cuidado, como quienes saben que pueden ser echadas en cualquier momento. Sin juegos, sin risas, solo una presencia tímida, casi ensayada, como si hubieran aprendido a ser invisibles, aun cuando se las ve. Y eso, más que cualquier palabra, dolía. Alrededor de las 8, Julián rompió el silencio. Preguntó sus nombres sin rodeos. La de mirada firme respondió primero, Lucía. La otra tardó unos segundos, como si hubiera olvidado su propio nombre, hasta susurrar, Renata. Él simplemente asintió, repitiendo en voz baja, como quien graba mentalmente una información importante. El sonido de esos nombres pareció romper algo invisible en la sala. Lucía lo miró de nuevo, como quien evalúa las intenciones de alguien. Renata, en cambio, encogió los hombros y apretó el libro contra el pecho. No hubo más palabras, pero el simple hecho de que tuvieran nombres, identidades, hizo que Julián se sintiera menos perdido. Ahora ya no eran las niñas, eran Lucía y Renata, dos presencias reales, distintas, que cargaban historias que él aún desconocía, pero que de alguna manera ya lo envolvían. Más tarde, mientras ellas veían la televisión sentadas una al lado de la otra, inmóviles, pero despiertas, Julián tomó el teléfono y llamó a una antigua colega de profesión, una trabajadora social jubilada.
No mencionó nombres ni detalles. Solo dijo que había encontrado a 2 niñas en situación de abandono y que necesitaba entender qué podía o no hacer sin involucrar a la policía de inmediato. Al otro lado de la línea, la mujer le dijo algo que lo incomodó. Si no lo haces ahora, será más difícil después. Él colgó sin responder. Sabía que ella tenía razón, pero también sabía que esas niñas no resistirían otro patio de acogida, otra entrevista fría, otra mirada burocrática. Lo sabía porque él mismo había pasado por algo similar, no como niño, sino como padre. También lo habían interrogado, examinado, evaluado, y aún con toda su formación y estabilidad, lo había perdido todo. Nadie le tendió la mano. Quizás ahora era su turno de sostenerla de ellas. Antes de dormir, Julián organizó la habitación de invitados. Era un cuarto que desde hacía mucho tiempo servía de depósito. Pilas de libros, cajas de documentos antiguos, cuadros apoyados contra la pared. Empujó todo a un rincón, cambió las sábanas de la cama y pasó un trapo por el suelo. Cuando regresó a la sala, encontró a las niñas aún despiertas. Solo dijo, «Pueden dormir ahí». Ellas lo siguieron sin decir palabra. Lucía entró primero, como siempre. Renata vaciló un poco, lo miró a él, luego a la puerta abierta, y finalmente entró. Julián apagó la luz del pasillo y cerró la puerta despacio. Fue a su cuarto, pero no durmió. Quedó tendido, con la mirada fija en el techo, la mente acelerada. La casa estaba extrañamente llena. El silencio ya no era el de la ausencia, sino el de la presencia contenida, el de la respiración pausada, de quien descansa después de mucho miedo. Y él no sabía si estaba preparado para eso. Alrededor de las 2 de la madrugada, se levantó y fue a la cocina. Bebió un vaso de agua, luego otro. Sentía el pecho apretado, como si algo estuviera por ocurrir. Al pasar por el pasillo, la puerta del cuarto de las niñas estaba entreabierta. Se detuvo. Escuchó un sonido bajo, casi imperceptible. Abrió la puerta con cautela. Renata estaba sentada en la cama, despierta, la mirada perdida en la oscuridad. Julián no dijo nada, solo entró, se agachó junto a ella y preguntó en voz muy baja si estaba todo bien. Ella asintió con la cabeza, pero no sonrió. Él permaneció allí unos segundos, luego acomodó la manta sobre sus hombros. Antes de salir, ella dijo con voz suave, «¿Nos vas a mandar lejos mañana?» Julián se detuvo, pensó, luego respondió con firmeza, «No, no mañana». Ella no dijo nada más, y él supo que, en ese instante, algo había cambiado, para ella y para él también. A la mañana siguiente, Julián despertó más temprano de lo habitual, el cuerpo cansado, los ojos pesados, pero la mente inquieta. Hizo café, preparó pan con mantequilla y dispuso frutas en un tazón. Era domingo, el día que solía pasar en absoluto silencio, sin reloj, sin agenda. Pero ahora había voces que no hablaban, presencias que pesaban más que cualquier compromiso. Cuando Lucía apareció en la cocina, él simplemente señaló la mesa. Ella se sentó, tomó una rebanada de pan y empezó a comer despacio. Renata llegó poco después, descalza, con el cabello despeinado y los ojos entrecerrados. También se sentó en silencio. Julián las observaba sintiendo una extraña familiaridad en la escena, como si aquel desayuno ya hubiera ocurrido antes, en otra vida, con otro hijo. El recuerdo oprimía, pero también calmaba. El antiguo vacío cedía espacio a algo nuevo, tímido, pero real. Después del desayuno, decidió salir. Necesitaba comprar algunas cosas básicas, cepillos de dientes, jabón, ropa. Cuando anunció que iba a salir, vio el pánico reflejado en los rostros de ambas. Lucía sujetó el brazo de Renata, como si ya hubiera vivido esa escena. Renata, a su vez, retrocedió 2 pasos, los ojos vidriosos y el labio inferior tembloroso. Julián entendió sin necesidad de palabras.
La simple idea de dejarlas solas, aunque fuera por unos minutos, activó un temor demasiado profundo. Respiró hondo y dijo: «Entonces, vayan conmigo». Ellas no respondieron, pero se vistieron con rapidez. El paseo al mercado fue silencioso, pero revelador. Cada pasillo recorrido era un campo de pruebas. Lucía observaba todo con atención, como si registrara cada detalle. Renata mantenía la mirada hacia el suelo, pero aferraba con fuerza el borde de la camisa de Julián. Y él, empujando el carrito con artículos que antes jamás hubiera comprado, comenzó a aceptar que su vida, de hecho, ya no era solo suya. En la farmacia, mientras elegía cepillos infantiles, Julián vio a Renata señalar tímidamente un paquete de curitas de colores. Él lo tomó sin vacilar, como quien entiende que ciertos pedidos no provienen del capricho, sino de la carencia. Lucía escogió un champú con tapa rosa. No preguntó el precio, solo lo extendió con la mano. Fue la primera vez que Julián la vio hacer algo sin pedir permiso con la mirada. Al salir, cada una llevaba su bolsita, apretando las asas con los dedos como si fuesen un trofeo. Al regresar, pasaron por una pequeña plaza. Julián sugirió una breve parada. Lucía lo miró con desconfianza, pero asintió. Se sentaron en un banco de madera, con el sol filtrándose entre los árboles. Las niñas observaron a otros niños jugar, pero no se acercaron. Era como si estuvieran reaprendiendo lo que significaba estar en un lugar público sin ser arrastradas, sin gritos, sin miedo. Fue allí, en esa plaza sin lujos, donde Julián comprendió el peso de la decisión que había tomado. No se trataba solo de acoger a dos niñas por un impulso moral o emocional. Era mucho más que eso. Él estaba, de alguna manera, brindándoles una nueva oportunidad y también ofreciéndose una a sí mismo. No sería fácil, lo sabía, nada en su vida había sido fácil después de la muerte de su hijo. Pero la mirada de Renata, al tomar su mano antes de cruzar la calle, y la forma en que Lucía acomodaba la bolsa para que el champú no se cayera, decían más que cualquier argumento jurídico. Ellas ya estaban con él. No por elección racional, sino por falta de otra ancla, y él comenzaba a aceptar que, quizá, esa ancla podía ser él, aunque aún no conociera el camino y tropezara con sus propias heridas. Al llegar a casa, las niñas guardaron sus cosas con un celo exagerado. Cada cepillo, cada jabón, fue colocado en el lavabo como si perteneciera a un tesoro frágil. Julián las observaba en silencio, sintiendo un nudo en el estómago, no por arrepentimiento, sino por la certeza de que esos pequeños gestos cargaban años de negligencia. Los niños no deberían cuidar sus pertenencias como quien protege un bien escaso. Deberían tirarlo todo al suelo, correr, revolverlo todo. Pero Lucía y Renata parecían moverse con la conciencia de quienes saben que todo puede ser arrebatado en un instante. Por la tarde puso una película infantil en la televisión. Ellas no sabían cuál elegir, así que Julián seleccionó una vieja que su hijo solía ver. Durante la proyección, Lucía permaneció atenta. Renata se durmió apoyada en un cojín. Ninguna habló, ninguna sonrió, pero se quedaron allí, y eso bastó. Más tarde, mientras lavaba los platos, Julián notó algo curioso. No se sentía agobiado. Por primera vez en años, la presencia de alguien en su casa no era una molestia. Era, de alguna forma, reconfortante. El sonido de unos pequeños pasos en el pasillo, un leve abrir de un cajón. Todo eso componía una nueva banda sonora que llenaba el vacío que antes él consideraba normal. Se sorprendió sonriendo cuando recordó lo serio que Lucía había sido al preguntar si podía usar el jabón solo para ella, como si necesitara permiso para tener su propio olor. Él no respondió con palabras, simplemente le entregó el jabón en silencio, como quien ofrece un símbolo de territorio conquistado. Era poco, casi nada, pero para alguien que venía del vacío, hasta el olor propio podía representar una conquista.
Y Julián comenzaba a entender eso con más claridad de lo que quisiera admitir. Al final de la tarde, Julián tomó el cuaderno azul de la mochila rasgada. Se sentó a la mesa con él, examinando los pocos dibujos que quedaban. En una de las hojas aún sujetas por la espiral, había un dibujo que llamó su atención. 3 personas tomadas de la mano, sin rostros definidos, pero con proporciones nítidas, 2 pequeñas y una mayor. Y por encima de ellas, un sol amarillo mal pintado. Era el tipo de dibujo que una profesora colgaría en la pared del salón, pero allí, en sus manos, tenía un peso diferente. Renata apareció en la puerta de la cocina y se quedó observando. Julián levantó la vista y con gesto tranquilo la invitó a sentarse. Ella llegó despacio como si temiera equivocarse. Él señaló el dibujo. ¿Fuiste tú?, preguntó. Ella asintió con la cabeza, los ojos fijos en el papel. ¿Son ustedes?, se atrevió a preguntar él. Esta vez ella respondió en voz baja. Sí, pero aún no tienen nombre. Julián quiso indagar qué significaba eso, pero no tuvo el valor. Simplemente devolvió el cuaderno a sus manos y dijo, entonces, algún día tú lo eliges. Más tarde, cuando ya había oscurecido por completo, Lucía pidió dormir con la luz del pasillo encendida. Fue la primera vez que una de ellas expresaba un deseo directo. Julián no cuestionó, simplemente accedió. Tras acostarlas, permaneció de pie en el pasillo unos minutos, contemplando la puerta entreabierta. La luz amarilla inundaba el cuarto de manera suave. Adentro, 2 vidas intentaban recomponerse en silencio. Afuera, una tercera trataba de encontrar coraje para seguir. Él regresó a la sala, se sentó en el sofá y contempló su propio reflejo en la pantalla apagada de la televisión. Pensó en llamar a alguien, contar lo que sucedía, pedir consejo. Pero, ¿quién escucharía sin juzgar? ¿Quién entendería que él, justamente él, se había convertido en el guardián de 2 niñas que conoció por casualidad o por destino, si en ello creía? Poco después de las 9 de la noche, mientras ordenaba unos papeles olvidados en el despacho, Julián encontró un sobre antiguo con el apellido de su hermana estampado en el lateral. Era parte de una carpeta de documentos que había evitado desde el funeral. Dentro, además de fotos y actas, había una carta sin leer, escrita poco antes de que ella viajara al norte con su segundo esposo. La leyó por impulso. Sus ojos recorrieron las líneas con una mezcla de culpa y nostalgia. La carta hablaba de dificultades, pero también de esperanza, y mencionaba algo que él nunca había procesado con atención: el deseo de adoptar a las hijas del entonces marido de ella, que provenían de una relación anterior turbulenta. Julián se detuvo. Relacionó vagamente los nombres mencionados con la información que había oído esa mañana. Las fechas coincidían, las edades también. Sintió un frío repentino. Aquello no era mera coincidencia. Lucía y Renata no eran extrañas. Eran, por vínculos tortuosos, sangre de su sangre. Cerró la carpeta con las manos temblorosas. Se levantó despacio, como si el suelo se hubiera transformado. Caminó hasta el cuarto de las niñas y las observó dormidas. Sus rostros eran suaves, cansados, confiados por primera vez. No sabía qué hacer con esa revelación. No cambiaba lo que sentía, pero explicaba mucho. Explicaba por qué no había podido dejarlas, por qué sintió ese impulso irracional de llevarlas a casa. Aquello no era solo empatía o luto proyectado. Era algo más profundo, era pertenencia, aunque ellas no lo supieran aún. Julián cerró la puerta con cuidado y se sentó en el pasillo, recostado contra la pared, respirando despacio. Por primera vez en años, lloró. No de tristeza, ni de culpa, sino de aceptación. Porque allí, en ese apartamento sofocante de un domingo por la noche, había reencontrado a su familia, y no sabía si eso lo asustaba o lo salvaba. A la mañana siguiente, Julián despertó con un propósito
que hacía mucho tiempo no sentía. Mientras las niñas aún dormían, encendió la computadora y comenzó a escudriñar archivos, registros, cualquier documento que pudiera confirmar su sospecha. Encontró, entre actas antiguas, un historial de matrimonio de su cuñado con su hermana, con fechas y nombres que coincidían con los de las niñas. Más tarde, llamó a un conocido en el foro y solicitó acceso informal a una base de datos de procesos de adopción y tutela. No explicó mucho, solo dijo que era importante. La información empezó a alinearse como piezas de un rompecabezas doloroso. El padre biológico de Lucía y Renata había sido arrestado años atrás por abandono de incapaces. La madre biológica, adicta a las drogas, estaba desaparecida, y la custodia se había entregado de manera informal a la entonces esposa de él, su hermana. Tras la muerte de ella, nadie más asumió. Las niñas fueron empujadas de una casa a otra, de un favor a otro, hasta llegar a las manos de aquella mujer agresiva que las había abandonado en la calle. La ficha cayó por completo. Legalmente eran huérfanas, pero afectivamente eran de él. Cuando Lucía despertó, encontró a Julián sentado en la mesa con papeles esparcidos por todas partes. Ella no preguntó nada, solo se acercó y se quedó mirando. Él levantó la vista y con una firmeza que no sentía desde antes de la tragedia que lo rompió, dijo: «Voy a resolver esto». Ella asintió, como si ya lo supiera. No preguntó el qué ni el por qué, simplemente tomó el cuaderno azul y se sentó en el suelo a dibujar. Renata llegó poco después, con el cabello recogido de cualquier forma, y se unió a su hermana. No hablaron entre sí, pero había algo distinto en ese momento, una naturalidad tímida, el inicio de una rutina. Julián siguió, leyendo documentos, pero el sonido del lápiz trazando líneas en el papel lo acompañaba como una banda sonora de fondo. Y, de alguna manera, eso le daba fuerza. A principios de la tarde, Julián guardó todas las carpetas en una bolsa y salió con las niñas. No dijo a dónde iban, pero les pidió que llevaran los documentos personales, lo poco que tenían. En el camino, ellas guardaron silencio, pero ahora, en los ojos de Lucía, había menos miedo y más curiosidad. Renata caminaba más cerca, tocando la mano de Julián de vez en cuando, como quien prueba la solidez de ese vínculo. Fueron directamente al juzgado. Allí se encontraron con la antigua colega trabajadora social, quien lo recibió con sorpresa y desconfianza. Julián explicó la situación sin rodeos, mostró los documentos, contó lo que había descubierto, habló de las niñas, del vínculo con su hermana, de los días transcurridos desde el encuentro en la acera. La mujer lo escuchó en silencio, luego miró a las niñas, que estaban sentadas en píndones en la sala de espera, y dijo: «Esto va a dar trabajo». Julián asintió: «Lo sé, pero llegaré hasta el final». No era una promesa, era una afirmación, y él mismo se sorprendió de la firmeza de su propia voz. La burocracia comenzó allí mismo. Se llenaron formularios, se hicieron llamadas, se solicitaron informes. La trabajadora social programó una visita domiciliaria y dijo que sería necesario un informe psicológico. Julián ya lo esperaba. Sabía que no sería sencillo, pero por primera vez no le molestaba la idea de luchar. Al salir del edificio, Lucía preguntó: «¿Nos vamos a quedar contigo?». Él no respondió de inmediato. Se arrodilló a su altura, la miró bien a los ojos y dijo: «Haré todo lo posible para que así sea». Ella asintió, apretó la mano de su hermana y siguió caminando sin más preguntas. Fue un gesto pequeño, pero definitivo, como si, en ese instante, hubiera elegido creer, y él supo que en ese momento no podía, de ninguna manera, retroceder. En los días siguientes, la casa cambió, no de forma drástica, sino sutil.
Los armarios empezaron a llenarse de recipientes de colores. Juguetes improvisados aparecieron en un rincón de la sala, y el baño ahora tenía 2 cepillos de dientes infantiles alineados junto al suyo. Julián comenzó a repartir la rutina, ajustar horarios y aprender a convivir con lo imprevisible. Lucía empezó a preguntar más y a arriesgar opiniones. Renata se reía bajito durante el desayuno, cuando la leche salpicaba o el pan se tostaba de más. Los momentos seguían siendo silenciosos, pero ahora estaban impregnados de calor, y con ese calor llegaron también los temores. Julián se preguntaba, por las noches, si sería suficiente, si realmente podía ser lo que esas niñas necesitaban. Ya no era joven, no tenía una estructura emocional intacta, pero algo dentro de él insistía. El amor no exige perfección, exige presencia, y eso era justamente lo que estaba logrando ofrecer. Una de esas noches, después de cenar, Renata apareció con el cuaderno azul. Se sentó junto a Julián en el sofá y mostró el nuevo dibujo. Era casi idéntico al anterior, 3 figuras tomadas de la mano, el sol arriba, pero ahora, en la esquina inferior, había una frase escrita con letras irregulares, aunque legibles. Nuestra casa es donde él está. Julián lo leyó en silencio, sintiendo el peso dulce de esa declaración infantil. No sabía si había sido idea de Renata o de Lucía, o si era algo que habían escuchado en algún lugar. Pero el hecho de haberlo plasmado en el papel de forma espontánea fue la señal más clara de que el vínculo entre ellos ya no era circunstancial. Era elección, era deseo, era vínculo. Tomó el cuaderno con cuidado, como si sostuviera algo frágil, y lo guardó en la estantería. En el lugar donde antes estaba una foto antigua de su hijo, ahora descansaba el símbolo silencioso de una nueva familia, aún en construcción, pero real. Pocos días después surgió el primer obstáculo concreto, una carta anónima, dejada bajo la puerta, denunciando que Julián estaba con 2 niñas sin autorización legal. El sobre era sencillo, sin remitente, con palabras cortas y frías. Él la leyó y la volvió a leer, tratando de entender quién podría haberla enviado. Quizá algún vecino demasiado atento, quizá alguien del supermercado, de la farmacia o de la plaza. No importaba. La realidad era que ahora el tiempo se acortaba. Necesitaba acelerar el proceso judicial. Buscó a su antiguo mentor, un abogado mayor, discreto y experimentado, y le explicó toda la situación sin rodeos. A cambio, recibió una advertencia dura, pero también el apoyo técnico necesario. «Será difícil», le dijo el colega, «pero no es imposible. Si tienes pruebas de que esas niñas están mejor contigo, tendrás que mostrarlas, con claridad, con consistencia». Julián entendió el mensaje. Era hora de preparar no solo argumentos, sino también pruebas vivas. A la mañana siguiente, concertó una consulta con una psicóloga infantil especialista en traumas y adopciones. Explicó el contexto, acordó las sesiones. Lucía fue la primera en participar. La profesional dijo que necesitarían tiempo, pero que desde el principio observó señales de seguridad en el vínculo entre ellas y Julián. Renata tardó más en soltarse, pero en una de las sesiones dibujó el mismo trío bajo el sol. Cuando la psicóloga le preguntó quiénes eran, ella respondió: «Somos nosotras ahora». La frase fue consignada en el informe. La trabajadora social hizo la visita domiciliaria, observó la rutina, entrevistó a Julián por separado y luego habló con las niñas. Al irse, solo dijo: «Has construido algo aquí». No prometió nada, pero sus ojos transmitían respeto. Era un avance, aún lejos del final, pero ya demasiado cerca como para retroceder. Y Julián ya no contemplaba la posibilidad de desistir. La noticia de que Tatiana, la antigua tutora negligente, había contratado a un abogado e interpuesto una demanda de custodia
cayó como un golpe. Julián recibió la citación con las manos heladas. Ella había reaparecido de la nada, movida tal vez por el temor a una investigación o por el simple deseo de mantener algún control sobre algo que jamás cuidó de verdad. Afirmaba vínculos previos, declaraba que la madre biológica la había autorizado verbalmente para cuidar a las niñas, una mujer que nadie encontraba ya. El abogado de Julián fue directo. Necesitaremos todo: fotos, informes, testimonios, dibujos. Hay que probar que además del vínculo familiar, tú les brindas afecto, rutina y seguridad. Era extraño pensar que ahora todo eso, los cepillos de dientes, los platos lavados, la manta colocada en el sofá, tendría que traducirse en pruebas. Pero lo comprendió. La justicia no reconoce el amor, solo reconoce documentos. Y él, abogado experimentado, conocía bien las lagunas, las exigencias y los peligros de perder por detalles. Durante la semana de la audiencia, la casa respiraba tensión. Lucía comenzó a morderse las uñas. Renata volvió a dormir con la luz encendida y el cuaderno azul bajo la almohada. Julián intentó mantener una rutina normal, pero era evidente que todos estaban en alerta. Una noche, después de cenar, se sentó con ellas en el sofá y les explicó con calma lo que sucedía. No prometió victoria, solo dijo que iba a luchar. Lucía preguntó: ¿y si ella gana? Él guardó silencio un momento, luego respondió con sinceridad: entonces tendremos que encontrar otra manera, pero no las voy a dejar solas. Renata no dijo nada, solo lo abrazó con fuerza. Y allí, en medio del cansancio, la incertidumbre y el miedo, Julián sintió algo que no había sentido desde que enterró a su hijo: esperanza. No de victoria, sino de pertenencia. El día de la audiencia llegó con el cielo nublado y el aire bochornoso. Julián se puso un traje discreto, respiró hondo frente al espejo y llamó a las niñas. Lucía llevaba un vestido sencillo que ella misma había escogido. Renata sostenía el cuaderno azul contra el pecho. Durante el trayecto al tribunal, nadie habló. Era como si todos ahorraran energía para lo que vendría. En la sala de espera se encontraron con Tatiana. Ella llevaba tacones altos, mucho maquillaje y un semblante falsamente maternal. Al ver a las niñas, intentó sonreír, pero ninguna reaccionó. Lucía desvió la mirada. Renata giró la cabeza. El juez era un hombre sobrio, cansado, pero atento. Pidió calma. Primero escuchó a Tatiana, quien expuso su versión con seguridad ensayada. Habló de ayuda voluntaria, de intención de legalizar todo, de afecto construido con el tiempo. Luego fue el turno de Julián. Habló con la voz entrecortada, pero firme. Presentó documentos, informes, pruebas de convivencia y avances de las niñas. La psicóloga también testificó, reforzando el vínculo emocional y la estabilidad que habían desarrollado junto a Julián. El momento más delicado fue cuando el juez pidió escuchar a las niñas. Primero ingresó Lucía. Respondió con frases cortas pero claras. Dijo que se sentía segura, que le gustaba la casa, que quería quedarse con Julián. Después fue Renata. Más tímida, entró con la cabeza gacha, cargando el cuaderno en las manos. El juez fue paciente. Hizo preguntas sencillas. Y entonces, sin que nadie lo solicitara, ella abrió el cuaderno en la última página y mostró el nuevo dibujo. Era el mismo trío, ahora con rostros. Y, en la esquina inferior, la frase reforzada con letras más grandes: nuestra casa es donde él está. El juez guardó silencio un instante. Luego pidió que aquello se agregara al expediente. No había más que decir. Lo esencial estaba ahí y estaba claro. La decisión no llegó ese día, como Julián esperaba. El juez solicitó 2 días más para la evaluación formal, algo común, pero que prolongó la tensión en casa. Las niñas no preguntaban nada, pero estaban inquietas. Lucía dormía mal y Renata volvía a llevar el cuaderno consigo a todas partes. Julián hacía todo lo posible para mantener la calma.
Cocinaba, ordenaba, ponía dibujos en la televisión para ellas, aunque sin prestarles atención. Sabía que ese silencio era más cruel que una negativa inmediata. Era el silencio de la duda, el silencio de quien ya ha perdido antes y sabe cuánto duele ser arrancado de un lugar donde ha comenzado a echar raíces. Al tercer día, a las 10 de la mañana, recibió una llamada del tribunal. La voz del funcionario fue protocolar. La decisión está lista para ser retirada. Julián agradeció, colgó y se quedó parado, con el teléfono en la mano. No podía moverse. Las niñas lo observaban desde la puerta. No dijeron nada. Él solo dijo, vamos a buscarla. En el trayecto al tribunal, nadie habló. El auto parecía más pequeño, el mundo más lento. Al llegar, Julián ingresó solo. Pidió el sobre, lo abrió allí mismo, de pie, frente a la secretaria. Leyó 2 veces, custodia definitiva concedida, justificación basada en el vínculo familiar directo, informes psicológicos y la manifestación espontánea de las menores. Un alivio tan intenso lo atravesó que tuvo que sentarse. No, lloró, solo respiró hondo, como quien vuelve a la superficie tras largo tiempo bajo el agua. Al salir del edificio, Lucía lo miró a los ojos y él supo que ella entendía. No dijo nada. Renata sonrió, un gesto pequeño, contenido, pero que por primera vez parecía ser suyo, no prestado del miedo o la duda. Julián abrió los brazos y sin titubear, ellas corrieron hacia él. Allí, en la acera de un tribunal cualquiera, la nueva familia se selló en silencio. El camino de regreso a casa fue distinto. No, solo por el tráfico más fluido o el cielo despejado. Era como si el aire dentro del auto hubiera cambiado. Julián conducía con una ligereza que no recordaba desde el nacimiento de su hijo, años atrás. Las niñas hablaban entre ellas en voz baja, pero por primera vez había risas tímidas, pequeñas bromas, comentarios sobre el perro de un transeúnte o una vidriera colorida. Él no interrumpía, solo escuchaba, absorbiendo cada sonido como quien oye música después de años de silencio. Al llegar, Lucía corrió hasta el cuarto y volvió con una caja de cartón. Sacó de dentro una hoja de cartulina que había guardado desde el principio. «Ahora puedes colgarla», dijo. Era otro dibujo, parecido a los anteriores, pero con una novedad. La palabra «familia», escrita en letras temblorosas en la parte superior. Julián colocó la hoja en la pared de la sala, entre la estantería de libros y la televisión. Se quedó allí, observándola unos segundos, como si contemplara una obra rara. Y, en cierto modo, lo era. Esa noche cocinaron juntos, nada sofisticado, pasta con salsa de tomate y trozos de queso. Lucía quiso rallar el queso, Renata partió el pan con una concentración exagerada. La cocina se convirtió en un pequeño caos, con harina en el suelo y salsa salpicando las paredes, pero a nadie le importó. Reían. Eran 3 personas ocupadas en tareas simples, cotidianas, pero con el corazón completo. Después de la cena, se sentaron en el sofá, entrelazados, y vieron una película hasta tarde. Renata se quedó dormida en su regazo. Lucía se durmió apoyada en su hombro. Y Julián, inmóvil, dejó que el tiempo pasara sin prisa, como si esa noche fuera el punto de partida de algo que aún no sabía cómo nombrar, pero que reconocía con claridad: hogar. A la semana siguiente, Julián fue al registro civil con los documentos en mano. El proceso de incluir a las niñas como sus hijas legales aún llevaría tiempo, pero quiso dar el primer paso: agregar su apellido en los registros escolares y médicos. El funcionario preguntó si deseaba también modificar los registros de nacimiento, en caso de oficializar la adopción con nombre completo. Julián asintió sin dudar. La burocracia era amplia, pero por primera vez no le pareció un obstáculo, sino un rito, un símbolo. Al salir del registro mandó a imprimir 3 copias del nuevo certificado de custodia
plastificadas. Entregó una a cada niña, doblada en un sobre pequeño. «Ahora esto dice que somos de verdad», dijo Lucía al mirar el papel con atención. Julián sonrió, pero lo que sintió fue aún más profundo. Era como si parte de sí, antes dormida, hubiera sido registrada oficialmente. Ya no era solo un hombre intentando recomponer los pedazos del pasado. Era padre, otra vez. Un sábado por la tarde, mientras limpiaban juntos un viejo armario, Renata encontró una caja con objetos del hijo de Julián. Había juguetes, fotos y una pequeña camiseta con un dinosaurio estampado. Ella lo miró en silencio, como pidiendo permiso para tocar. Julián asintió, con la cabeza. Ella tomó el dinosaurio de peluche y lo abrazó sin decir nada. Más tarde, Lucía pegó una de las fotos antiguas en la puerta de su cuarto. Era el niño, de unos 5 años, con la misma sonrisa tímida que ahora ella empezaba a ensayar. Nadie comentó nada. No fue necesario. Poco a poco estaban mezclando recuerdos, construyendo un hogar donde el pasado no se borraba, sino que se respetaba, y donde el presente dejaba de ser un esfuerzo por sobrevivir para convertirse finalmente en una forma de vida. Algunos días después, Julián decidió llevar a las niñas a visitar la tumba de su hijo. No les dijo a dónde iban hasta llegar al cementerio. Detuvo el coche, respiró hondo y explicó con palabras sencillas que quería presentarles a alguien importante. Las dos bajaron en silencio. Caminaron juntos entre las filas de lápidas hasta llegar a la discreta, sin adornos, con solo el nombre y las fechas grabadas. Julián se arrodilló primero, tocó la piedra con la mano y guardó silencio. Lucía se acercó e hizo lo mismo. Renata tardó más, pero finalmente se sentó junto a él, cruzando las piernas. ¿Él era pequeño como nosotras?, preguntó en voz baja. Julián asintió. Sí, y les habría gustado mucho conocerlas. Permanecieron allí unos minutos más, sin prisa ni ceremonia. Al levantarse, Lucía dejó sobre la lápida una flor silvestre que había recogido en el camino. No dijeron adiós. Simplemente regresaron al coche con la tranquilidad de quien sabe que están honrando a alguien de la manera correcta. Al regresar a casa, Renata se quedó dormida en el asiento trasero. Julián condujo con una sensación extraña de plenitud. Era como si, en ese acto silencioso de presentar al hijo muerto a sus hijas vivas, hubiera cerrado un ciclo que lo mantenía prisionero desde hacía años. No era sustitución, era continuidad. Cuando estacionaron, Lucía lo miró con los ojos llenos de sol y dijo: «Él todavía vive un poco con nosotras, ¿verdad?». Julián no logró responder con palabras. Solo sostuvo su mano con firmeza y asintió. Sabía que aquel gesto era más que una simple respuesta. Era comprensión. Las niñas habían entendido algo que muchos adultos jamás logran: que el dolor no necesita negarse para que el amor nuevo florezca. Y allí, en ese día cualquiera, otro trozo de su mundo se restauró. Con el paso de las semanas, la casa adquirió otro ritmo. Ya no había recelo en los gestos cotidianos. Lucía empezó a elegir su ropa, a peinar el cabello de su hermana y a reír a carcajadas con videos de gatitos. Renata comenzó a explorar los libros infantiles que Julián había comprado en una feria y memorizaba cada título como si fueran amigos nuevos. Los días de tensión dieron lugar a pequeños rituales afectivos. Los domingos con tortitas, los martes con un baño más largo, los viernes con dibujos en el suelo de la sala. Julián, antes un hombre metódico de silencio, ahora escuchaba música infantil durante el desayuno y discutía con Lucía si la mariposa del dibujo era más bonita que la flor. Era absurdo y esencial al mismo tiempo, y se encontraba sonriendo frente al espejo sin comprender muy bien cómo había ocurrido. Tal vez fuera la convivencia, tal vez fuera el tiempo, pero en el fondo sabía, era ese amor silencioso, construido con gestos pequeños, el que estaba transformándolo todo. Cierta noche, mientras lavaba los platos,
Julián escuchó risas que provenían del cuarto. Fue a asomarse y vio a Renata sentada en el suelo con el cuaderno azul en el regazo, dibujando. A su lado Lucía recortaba figuras de revistas viejas. Estaban creando un nuevo panel, algo que llamaron Nuestra Historia. En el centro de la cartulina pegada en la pared colgaron dibujos, frases sueltas y pequeños registros de lo vivido en las últimas semanas. Entre ellos, el dibujo repetido del trío bajo el sol. Pero ahora, con una nueva leyenda escrita por Lucía, en letras más firmes que nunca. Y él también se quedó con nosotras. Julián se acercó despacio, lo leyó en silencio y tuvo que contener la emoción que subía como un nudo en la garganta. La frase era sencilla, pero allí, en esa esquina de la pared, lo decía todo. Aquella noche fue tranquila. Las niñas se durmieron temprano, agotadas por las travesuras y las pequeñas conquistas del día. Julián, solo en la sala, contempló el panel en la pared como quien observa un altar. En silencio, repasó cada dibujo, cada frase, cada collage hecho con pegamento escolar y tijeras sin punta. Todo allí contaba una historia reciente, pero ya profunda. Una historia que había comenzado en medio del caos de una acera y ahora respiraba con el ritmo calmado de un hogar posible. Tomó el celular y sacó una foto. Luego escribió un mensaje breve a la trabajadora social. Gracias por creer. Todo avanza. No esperaba respuesta, pero necesitaba compartir ese momento con alguien que hubiera sido testigo del comienzo del cambio. Regresó al sofá y por primera vez en mucho tiempo se quedó dormido allí mismo, con la cabeza apoyada en el cojín, sin culpa ni miedo. Al día siguiente, Renata despertó antes que todos. Caminó en silencio hasta la cocina, tomó el cuaderno azul y se sentó a la mesa. Dibujó una vez más. Ahora eran 4 figuras: Julián, Lucía, ella misma y el niño del retrato pegado en la puerta. Esta vez también había un perro que aún no existía, pero que ella decía querer adoptar algún día. Cuando Julián despertó y vio el dibujo, sintió un apretón placentero en el pecho. La familia estaba creciendo, no en número, sino en imaginación, en deseo, en proyecto. ¿Cómo lo llamarás?, preguntó él. Renata pensó 1 o 2 segundos y respondió: tiempo. Él rió, sin entender del todo, pero ella solo encogió los hombros, porque tardó en llegar. Y Julián comprendió. Ese perro imaginario no era solo un animal, era la metáfora perfecta de lo que todos allí vivían. El tiempo que parecía perdido, pero que finalmente había regresado, y ahora vivía con ellos. Un domingo cualquiera, meses después de la audiencia, Julián fue convocado para hablar en una pequeña reunión del Consejo Tutelar local. La trabajadora social había mencionado su caso como ejemplo de acogida informal, que se transformó en custodia legal exitosa. Él dudó, pero aceptó. Subió al pequeño escenario improvisado de una escuela municipal y habló durante 10 minutos. Nada ensayado, nada técnico. Solo contó lo que había vivido, que no planeaba ser padre otra vez, que no sabía lidiar con el silencio infantil, que tuvo miedo, pero que, aún así, algo lo impulsó a continuar. Terminó con la frase que Renata había escrito: «Nuestra casa es donde él está». La sala guardó silencio unos segundos antes de estallar en aplausos. Julián bajó con la mirada baja, avergonzado, pero sintiendo algo que no había sentido desde mucho antes de la tragedia: pertenencia, no solo a esas niñas, sino al mundo, a la ciudad, a la vida. De regreso a casa, encontró a Lucía y Renata haciendo un picnic improvisado en la sala. Una manta en el suelo, vasos de plástico, galletitas, jugo y un cartel hecho a mano con la frase «Felicidades, papá». Él sonrió, se quitó los zapatos y se sentó con ellas. Comieron allí mismo entre risas y migajas. Más tarde, cuando fue a guardar las cosas, Renata le entregó un sobre hecho con un papel doblado. Dentro había un dibujo.
los 4 otra vez, el perro al lado, y en la parte superior de la hoja algo nuevo, un corazón rojo atravesado por una flecha. Era el primer símbolo de afecto que ellas habían dibujado sin dolor. Julián colocó el dibujo en la nevera con un imán y lo contempló. Esa casa, antes silenciosa, ahora estaba llena de marcas, de sonidos, de colores, de vida que insistía. Y él, que pasó tanto tiempo defendiéndose del mundo, ahora no quería salir de allí. Con el tiempo, los días dejaron de tratarse de supervivencia y se centraron en la continuidad. Las niñas empezaron en la nueva escuela, hicieron amistades, llevaron anotaciones para firmar. Julián, poco a poco, aprendió a lidiar con las reuniones de Windows, padres, los mensajes de la directora y las tareas con plazos. La vida se había llenado de compromisos, pero ninguno lo oprimía. Al contrario, era como si con cada tarea sencilla, preparar la merienda, recordar el uniforme, reafirmara en silencio lo que antes creía imposible, que estaba presente, entero, un padre con todas las letras. No siempre sabía qué hacer, pero lo hacía, y cuando se equivocaba, aprendía junto con ellas. Lucía y Renata crecieron con eso, con el espacio para ser niñas de Mindovecin. ¿Verdad? Y más que eso, con el derecho a equivocarse, a pedir ayuda, a existir sin temor a desaparecer al día siguiente. Lo que antes fue provisional se convirtió en cotidiano, y ese cotidiano al fin empezó a parecer hogar. Cierto atardecer, mientras lavaba los platos, Julián escuchó risas que provenían del cuarto. Fue a asomarse y vio a las dos saltando en la cama, desgarbadas, riendo a carcajadas sin preocupación alguna. Por un segundo pensó en pedirles que se detuvieran, pero algo dentro de Minmisin, él lo detuvo. Simplemente se quedó allí, apoyado en el dintel de la puerta observando. La escena era banal, pero cargada de un significado inmenso. Estaban libres, no solo protegidas, libres del miedo, del silencio, de la culpa que no era suya. Volvió a la cocina y siguió lavando los platos, con una sonrisa contenida en el rostro. No tenía que ser parte de cada momento. Solo necesitaba asegurarse de que esos momentos pudieran suceder. Porque, al fin, eso es lo que se espera de quien ama. No controlar la alegría, sino construir un lugar seguro donde ella pueda nacer. Y allí, en esa casa, la alegría finalmente nacía. Unas semanas después, Julián recibió por correo los documentos oficiales con las partidas de adopción definitiva. Tomó el sobre con calma, se sentó en la mesa de la cocina y lo abrió con cuidado. Los nombres estaban allí. Lucía Herrera, Renata Herrera. No eran solo letras en un papel. Eran el sello final de una decisión que había comenzado con un impulso y se había transformado en vida. Puso las partidas sobre la mesa, llamó a las niñas y se las mostró. Ellas se acercaron despacio, como si aún no lo creyeran. Lucía leyó su nuevo nombre en voz alta, con una sonrisa discreta. Renata, al ver el suyo, sostuvo el papel contra el pecho. No dijeron mucho, pero el brillo en los ojos de ambas era más claro que cualquier palabra. Era oficial ahora, para siempre. Y aunque ese para siempre no garantizara la ausencia de conflictos, dolores o tropiezos, lo más importante estaba allí, la certeza de que nadie más sería dejado atrás. Aquella noche, antes de dormir, Julián se quedó parado en la puerta de su cuarto. Observó a las pequeñas tendidas, las mantas revueltas, el suave sonido de su respiración pausada. Pensó en todo lo que había vivido hasta ese punto. El duelo, la soledad, el miedo, el reencuentro, la construcción lenta de una familia. Nada de eso había sido planificado. Nada siguió un guión. Pero todo sucedió de la única manera posible. Real, imperfecto, humano. Apagó la luz, caminó hasta la sala y se sentó en el sofá.
La casa estaba en silencio, pero un silencio diferente, pleno, habitado, vivo. Miró el dibujo todavía pegado en la pared, con la frase ya descolorida: «Nuestra casa es donde él está». Sonrió, y antes de cerrar los ojos, susurró para sí mismo: «Y yo también me quedé con ellas». Meses más tarde, en una tarde cualquiera, Julián fue a buscar a las niñas a la escuela. Era viernes, y ellas salieron corriendo por la puerta, cada una con un dibujo en las manos. Lucía había hecho un árbol con raíces enormes y Renata dibujó un puente uniendo dos márgenes. Al subir al coche, mostraron las ilustraciones con orgullo. La maestra dijo que era para dibujar lo que nos hace mantenernos en pie, explicó Lucía. Julián no dijo nada, solo sonrió. Entendió de inmediato. Las raíces, el puente, todo tenía sentido. Decían con sus propias imágenes aquello que él había tardado años en comprender, que la fuerza para seguir adelante no radica en evitar el dolor, sino en convertirlo en algo firme, en algo que conecta. De regreso a casa, pasaron por la plaza donde se habían detenido el primer día. Lucía señaló. Renata se rió. Pidieron parar unos minutos. Julián estacionó y las dejó correr hacia el columpio. Las observó de lejos, con los brazos cruzados y la mirada serena. Ya no había urgencia ni miedo. Había presencia. Al volver a casa, encontraron la cartulina del panel de Nuestra Historia colgada torcidamente en la pared. Una esquina se había despegado. Julián buscó cinta adhesiva y la arregló con cuidado. Mientras lo hacía, pensó que eso quizá era la mejor metáfora de todo lo vivido. Una historia construida con pedazos, collages, cinta, improvisación y amor. Nada perfecto, pero lo suficientemente firme como para no desplomarse. Cuando terminó, retrocedió un paso y la contempló en silencio. Las niñas salieron del cuarto y se unieron a él para observar también. Nadie dijo nada. Y nadie necesitó decir nada, porque en ese instante todos sabían, esa casa ya era de ellas, y ellas de él para siempre.